La paz de Cristo. Saludo cristiano en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Vida en Familia. Soy su pastor y amigo y estoy aquí para traer una enseñanza más, un tema más de este programa, porque necesitamos enriquecer a nuestras familias con la palabra de Dios. Así que bienvenidos, mis amados hermanos. Esperamos que puedan suscribirse a nuestro canal, darle like, compartirlo con muchas otras personas, porque esperamos que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Bueno, el día de hoy queremos tratar un tema muy importante, un tema que ha de ser un fundamento, un principio, y ha de trazar nuestra línea, nuestro sendero, amén, en nuestra vida familiar. Decisiones, amén. Quiero tomar la palabra de Dios en esta hora, en el libro de Ruth, amén, en el capítulo número 1, y dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Decisiones. Bueno, creo que la vida está llena precisamente de decisiones. Amén. Y nosotros somos el resultado de lo que cada uno a través y a lo largo de su vida y de su existencia ha decidido hacer, las decisiones que han tomado. Creo que a todas las personas se nos presentan crisis, pero también se nos presentan buenas oportunidades. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos el discernimiento o no nos sentamos a pensar con cabeza fría realmente qué es lo que mejor nos conviene o qué es lo que mejor podemos hacer. Sobre todo cuando se trata de el núcleo familiar, de aquellas decisiones que han de afectar nuestra vida familiar, son de gran responsabilidad, porque no solamente nos están afectando a nosotros, sino que están afectando a las personas que nos rodean, a las personas que están a nuestro alrededor, que conviven con nosotros, aquellas personas que nosotros conocemos como nuestra familia. Qué alta responsabilidad la que tenemos. Así que la vida está llena de decisiones. El hecho de formar una familia forma parte de esas decisiones que nosotros tomamos, de aquellas cosas que hemos decidido hacer. ¿Con quién compartir el resto de la vida? Es una gran decisión. Es una decisión de mucha responsabilidad. Hay quienes entonces toman decisiones a la ligera cuando se refiere a iniciar un noviazgo, a iniciar un matrimonio. No nos damos la oportunidad de conocernos mejor, de tener una mayor empatía, conocernos mucho más a fondo, saber más, no solamente acerca de la otra persona, sino acerca también de lo que son sus familiares, su entorno, su cultura, su fe, su estrato. Eso es importante. La Biblia dice que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos, porque
es difícil convivir con alguien que tiene una manera de pensar diferente. Es difícil convivir con una persona que tiene una fe diferente, una costumbre diferente. Y existen muchos tipos de yugos desiguales. Pero hablando entonces de decisiones, encontramos en la Biblia muchas personas que tomaron decisiones acertadas, decisiones convenientes, decisiones que Dios respaldó. Pero encontramos también personas que tomaron malas decisiones. A la hora de tomar una decisión, hermanos, entonces debemos consultar. La Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. No quiere decir que todo mundo se tiene que enterar de nuestros asuntos, de nuestras situaciones, pero de pronto sí hay algunas personas en especial con las que nosotros podemos contar, personas en las que nosotros podemos confiar y pensamos que esas personas nos pueden ayudar, pueden ser de gran bendición para nuestra vida. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Qué bueno orar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos dé inteligencia para tomar las mejores decisiones. El texto que acabamos de leer nos habla de un hombre, padre de familia. Vamos a mirar el contexto familiar del cual la Biblia nos está hablando acerca de este hombre. Este hombre, pues obviamente era casado, tenía 2 hijos, pero la Biblia dice que hubo una crisis en el lugar donde él vivía, en Belén. La palabra Belén significa casa de pan, la casa del pan. Pero paradójicamente en la casa del pan hubo una crisis de alimento. En toda la tierra hubo una crisis. Pero este hombre tomó una decisión. No fue una decisión muy sabia, no fue una decisión muy acertada, no fue una decisión muy conveniente, fue una mala decisión. Este hombre no esperó en Dios. No sabemos hasta qué punto tuvo conveniente compartir esta decisión con su familia, un consenso familiar. Lo que sí sabemos es que este hombre dejó la casa del pan, donde había bendición de Dios, donde habían promesas de Dios, y a pesar de una crisis, haber esperado en el Señor para tomar una mejor decisión. Pero decidió irse, abandonó la tierra de Belén, la tierra del pueblo de Dios, y se fue, según la palabra de Dios, a los campos de Moab, a tierra de gentiles, donde él era un extranjero, donde él era simplemente un peregrino, una persona que no era de ahí. Creyó que allí iba a prosperar, creyó que allí le iba a ir bien, pero cuando miramos en la palabra de Dios, fue todo lo contrario, le fue mal. Cuando él murió, su esposa no quedó muy bien, pero le quedaron los hijos. Pero sus hijos también murieron. Y este hombre dejó a su esposa totalmente desamparada. Eso dice la palabra de Dios, que esa mujer quedó desamparada. Qué vergüenza para ella regresar nuevamente a su tierra, regresar sin nada. Se fueron por una mala decisión, por un mal camino, no les fue bien, les fue mal, y entonces tuvo que regresar a su tierra avergonzada. Esta decisión a este hombre le costó su vida, le costó la vida de sus hijos, le costó la tristeza profunda del alma en el corazón de su esposa, le costó que hayan perdido todo y ella tuvo que regresar sola a su territorio. Cuando nosotros no tomamos buenas decisiones,
afectamos de una manera profunda a nuestra familia. Qué bueno nosotros poder sentarnos, analizar bien. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pídale a Dios la sabiduría, pídale a Dios la gracia. Qué bueno sentarnos y analizar bien quién es esa persona con la que nosotros nos queremos casar. Qué bueno nosotros pensar bien si queremos o no tener hijos. Hay que pensar bien dónde queremos vivir, dónde queremos estar, a qué nos vamos a dedicar. Y sobre todo también cuando son decisiones que afectan la economía de la familia. Creo que el mundo entero está en una crisis económica. Estamos en una carestía increíble, todas las cosas tan costosas, tanto desempleo, tan difícil conseguir el dinero, tan difícil conseguir el sustento. Y entonces a la hora de pensar cómo vamos nosotros a usar el dinero de la familia, porque no es mi dinero, es el dinero de la familia. Es sentarnos con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos y hacer un análisis, hacer un presupuesto y pensar bien qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer, dónde queremos que nuestros hijos crezcan, dónde queremos que nuestros hijos estudien. Todas esas cosas nos tienen que llevar a nosotros a pensar y al hecho de tomar decisiones mucho más acertadas, decisiones llenas de sabiduría. Ahora vienen crisis, vienen dificultades. En Belén hubo una gran crisis, una crisis de hambre. Pero hubo personas que decidieron quedarse, porque las crisis van y vienen, al igual que la prosperidad. La prosperidad va y viene. Son cosas pasajeras, son cosas temporales. Y allá la gente que se quedó en Belén sobrevivieron, siguieron adelante. Muchos de ellos, cuando pasó la crisis, prosperaron. Dios los bendijo, Dios cumplió sus promesas, supieron esperar en Dios. Pero al igual que Elimelech, ¿cuántos se fueron? En medio de una crisis, en medio de una situación difícil, no pensamos con cordura. Pensamos, como dicen por ahí, con la cabeza caliente. No podemos, mi amado hermano, mi apreciado amigo, no podemos tomar decisiones con la cabeza caliente, basados en una crisis, basados en una dificultad, basados en un problema, en un momento de escasez. La vida tiene que seguir. Y si tú eres un fiel cristiano, si tú eres un fiel hijo de Dios, entonces tendrás que prosperar. La Biblia dice que a los pobres siempre los tendremos con nosotros, pero no necesariamente siempre tienen que ser los mismos pobres. Tú has creído en Jesús, Jesús te ha hecho digno, Jesús te ha bendecido, tienes derecho a prosperar. Pero Dios trabaja en nuestra vida y Dios trabaja en nuestra familia en la medida en que nosotros tomamos buenas decisiones. Claro, nosotros pedimos la dirección de Dios. Le decimos, Señor, muéstrame qué es lo mejor, muéstrame lo uno y muéstrame lo otro. Pero tenemos que ser muy inteligentes para poder encontrar y descubrir cuándo realmente es el propósito de Dios. Dios suele enviarnos mensajeros. Dios suele enviarnos mensajes a través de las personas. Dios suele hablarnos a nosotros a través de la predicación de la palabra, a través de personas como yo que hacemos este tipo de programas, donde queremos traer una luz
a la vida. Ahí es donde nosotros necesitamos sabiduría, donde podemos aprender a leer el mensaje de Dios. ¿Cuál es la dirección de Dios? No porque simplemente llegó alguien y nos dijo, mire, vea, esta es la panacea, esta es la mejor decisión, este es el mejor negocio, o esta es la mejor persona con la que puedes casarte, y comienzan a hablarnos de una cantidad de cosas y nosotros terminamos diciendo, no, eso es la bendición de Dios, esto va a ser lo mío, pero a veces no. Creo que nosotros no podemos soltar una rama hasta estar aferrados de la otra, como los monos no sueltan una rama hasta que no están aferrados de la otra. Dios nos va a respaldar, Dios nos va a bendecir a nosotros, pero en la medida en que tomamos buenas decisiones. Vemos entonces personas en la Biblia que tomaron buenas decisiones, personas como Abraham. Abraham se paró allá en la cima de aquella colina con su sobrino y le dijo, mira, lo mejor es que no estemos más juntos. Decide hacia dónde quieres dirigirte. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al oriente, yo voy al occidente. Si tú vas a la llanura, yo iré a la montaña. Para Abraham no era tanto lo importante el lugar donde estar, pero Lot tomó una mala decisión. Y la mala decisión no fue solamente haber mirado o haber puesto sus ojos en la llanura, sino haber llevado a su familia a un lugar donde no estaba la presencia de Dios, en medio de un pueblo que estaba lejos de Dios. Allí se sumergió, al igual que su familia, en los negocios de esta vida, se enamoró de las cosas de esta vida. Entonces se fue a Sodoma. Y Abraham se fue a la montaña, pero Abraham tomó la decisión de buscar a Dios, de exaltar a Dios, de hacerle culto a Dios, de servirle a Dios, de buscar esa luz y ese sendero que Dios le estaba mostrando. Dios le había dicho que haría de él una nación grande, que le iba a dar una tierra próspera y bendecida donde estar, y que allí le daría una gran familia y que su familia sería como las estrellas del cielo. Abraham supo esperar en Dios. Todos sabemos cómo terminó Lot, cómo terminó su esposa, lo que hicieron sus hijas. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión. Él debió haber buscado otro sendero, haber buscado la presencia de Dios, haber buscado la guía de Dios. No tanto que Dios quiera obligarnos a nosotros a hacer algo o que está predestinado para nosotros X o Y situación. No, porque Dios trabaja con nuestras decisiones. Si Lot hubiera buscado a Dios, entonces hubiera tenido una vida bendecida y una familia próspera. Abraham esperó en Dios, supo esperar en Dios y Dios cumplió su promesa para con él. Nosotros tenemos de parte de Dios, según el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas que afectan la vida acá, esta vida que conocemos, pero también afectan la vida eterna. Amén. Y entonces Pedro comienza a enumerar una serie de cosas que están basadas sobre todo en nuestras decisiones. Y en la medida en que se toman esas decisiones, Dios nos ha de bendecir. Entonces Pedro dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal templanza, a la templanza amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar huérfanos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Él. Pero si estas cosas no están, entonces es porque tenemos la vista muy corta. Estas cosas van a abundar en nuestra vida, pero en la medida en que tomamos decisiones que le dan
la gloria al Señor. Decisiones que le dan la honra al Señor. Decisiones con las que nosotros exaltamos el nombre de Jesús. La Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. No importa cuál sea la crisis, si es una crisis espiritual, si es una crisis familiar, si es una crisis laboral, si es una crisis económica, si es una crisis de salud. Cualquiera sea la crisis, si nosotros sabemos esperar en Dios y sabemos tomar buenas decisiones, el Señor entonces hará. Él nos va a bendecir. Vemos personas, por ejemplo, como Job. Una crisis tan difícil, crisis en muchos sentidos, crisis familiar porque murieron sus hijos, una crisis espiritual porque imagínense todo lo que estaba sobreviniendo, la opinión de su esposa al decirle que maldiga a Dios y se muera, una crisis social porque vinieron sus amigos a juzgarlo, a acusarlo y a hacerlo sentir más mal de lo que ya se estaba sintiendo. Una crisis económica porque perdió en un solo día todas sus riquezas y todo lo que tenía. Pero Job supo esperar en Dios. A pesar de su crisis, a pesar de su desesperación, a pesar de su angustia, supo esperar en Dios. Se puso en las manos de Dios y dijo, en Él esperaré. Amén. Recibiré, Dios, los bienes y no recibiré los males. Sea el nombre de Jehová bendito. En Él esperaré, dice Job. Él supo esperar en Dios, supo tener paciencia, y si bien la Biblia no nos dice cuántos años estuvo él en esa crisis o en esa situación, entonces él tomó la decisión de esperar en Dios, de aferrarse de las promesas de Dios. Nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios, conocemos su palabra, tenemos su verdad. ¿Por qué nos vamos a desesperar? Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A la hora de nosotros entonces tomar decisiones, mi amado hermano, tenemos que sentarnos primero a pensar, ¿esta decisión que voy a tomar le da o no la gloria a Dios? ¿Esta decisión que voy a tomar me va a beneficiar a mí o va a beneficiar a toda mi familia? ¿Será que esta decisión que yo voy a tomar va a poner en riesgo el patrimonio de mi familia, la estabilidad de mi familia? Esas son cosas que nosotros tenemos que pensar, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. La Biblia dice, los que miraron a él fueron alumbrados. O sea, su camino fue alumbrado y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Esas decisiones, cuando las ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros decidimos entonces, hermano, darle una estabilidad a nuestra familia, una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una estabilidad económica, una estabilidad familiar, una estabilidad emocional. Brindarle a la familia todas esas cosas, pero eso depende de nuestra relación con Dios. Depende de qué tan sabios seamos. Depende de qué tantos errores podamos cometer. Es verdad que somos seres humanos y como seres humanos cometemos errores, pero entre menos errores podamos cometer, será mejor. Hay errores que se pagan con dinero y los errores que se pagan con dinero, listo, se han de pagar con dinero. Pero hay errores que se pagan con la vida. Y si es la vida de nuestra familia, y si es la vida
de nuestra cónyuge, de nuestro cónyuge, si es la vida de nuestros hijos. Son cosas que no son negociables. No son cosas que se pueden poner al azar, que se pueden poner ahí a la suerte, en la cuerda floja. Son cosas con las que no se pueden jugar. Estamos hablando de la familia que tú has formado, de esa familia que Dios te ha permitido formar. Ahora tú eres cabeza de hogar. Ahora tú eres esa persona que ha de influenciar dentro de la familia las cosas buenas o ha de llamar las cosas malas. No, mi hermano, piénsalo bien, piensa con cabeza fría. Antes de tomar decisiones, piensa, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le sucedió a las personas que tomaron buenas decisiones? ¿Qué le sucedió a las personas que tomaron malas decisiones? ¿Qué personas, según la palabra de Dios, en su contexto, tuvieron que tomar decisiones tal vez parecidas a las que nosotros estamos tomando? ¿Y cómo les fue? La Biblia está llena de esos ejemplos, de hombres sabios, de hombres necios, de mujeres sabias, de mujeres necias. La Biblia está llena de todos esos ejemplos, de todos esos casos que nos hablan acerca de esas decisiones. Vemos la decisión que tomó Adán y cómo esa decisión de Adán arrastró a toda la humanidad. Pero vemos personas que tomaron buenas decisiones. La Biblia dice, por ejemplo, en el caso de Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no solamente con la comida, sino con la religión, con la cultura, con todo lo que tenía que ver con la nación de Babilonia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de esas cosas. Tomó una buena decisión. Y esa decisión la respaldó Dios. Esa decisión lo llevó a él a estar en alto. Lo mismo José tomó buenas decisiones. Todos estos hombres que habla la palabra de Dios, el apóstol Pablo tomó buenas decisiones. Los profetas tomaron la decisión de servir al Señor y estar al amparo de Dios y hacer las cosas bien. Todos ellos cometieron errores, todos ellos cometieron pecado, todos ellos se equivocaron, pero llevaron sus equivocaciones a lo más mínimo. No que ya sea perfecto, como dice el apóstol Pablo, no que pretenda haberlo alcanzado ya. Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es una buena decisión. Dejar el pasado en el pasado. Enfocarnos a lo que está adelante. Por eso dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo llevó a él a ser un hombre victorioso en su vida espiritual. Pasó crisis, estuvo en la cárcel, estuvo en naufragios, fue azotado, fue apedreado, fue encarcelado, fue maltratado, fue vituperado, ¿cierto? Sufrió la traición de sus amigos, de muchas personas que le conocieron, pero finalmente Pablo anhelaba y deseaba algo. Él decía que lo único que él quería era terminar su carrera con gozo. Qué bueno nosotros algún día poder decir esas mismas palabras, poder pronunciar esas mismas palabras. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. He guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Querer terminar esta carrera con gozo, no lleno de frustraciones, de decepciones, de ironías, no, sino que a pesar de las crisis, a pesar de las circunstancias, saber que tomamos buenas decisiones, que le dimos a nuestro Dios la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y que llevamos a nuestra familia a través de un camino seguro.
que les brindamos estabilidad en todos los sentidos. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar allí siempre atentos a este programa, por estar deseosos de escuchar la palabra de Dios. Como siempre te invitamos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en las diferentes redes sociales, nos encuentras en TikTok, en Instagram, en Spotify, en Facebook. Allí estamos en Instagram, llevando siempre la palabra de Dios. Compártela con muchos amigos. Queremos que esta enseñanza y que este programa, hermano, cada vez tome más fuerzas. ¿Para qué? Para que esta palabra produzca un efecto poderoso en tu vida. Así que, mis amados hermanos, la paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes, y que Dios les bendiga. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.